Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de semana 4 de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, nuestra sesión de miércoles. Sean cordialmente bienvenidos todos los que nos acompañan de manera síncrona, para aquellos que ven igual las grabaciones de nuestros espacios abiertos para el aprendizaje, cuya intención es disipar cualquier duda, cualquier inquietud en torno a las actividades de la semana, y también tiene como intención estos espacios abiertos para el aprendizaje profundizar en los temas, ir un poco más allá en cuanto a los temas que se ven a lo largo de la semana. Sabemos que el tiempo pues es muy corto, son 4 semanas en las que abordamos este tema, este módulo, en este caso que es Textos y Visiones del Mundo, donde vemos lo que es la literatura, una de las 7 bellas artes, algo que es tan extenso. Entonces realmente pues es muy poco el tiempo, aunque las actividades están sumamente bien diseñadas, y se logran los aprendizajes esperados, pero de manera complementaria, pues tenemos estos espacios para que podamos profundizar y ampliar los temas. Bueno, pues primero que nada quiero felicitarlos a todos por llegar hasta esta última semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como se los dije a través de El Mensajero en plataforma, para poder estar aquí, para llegar a esta cuarta semana, definitivamente es porque han desarrollado habilidades y actitudes necesarias para poder llegar a esta semana, como lo son la responsabilidad, la disciplina, el entusiasmo, la organización y un sinfín de actitudes, valores, que pues te van a servir a lo largo de tu proceso formativo aquí en Prepa en Línea CEP y a lo largo de tu vida también. Me parece que este proceso formativo aquí en Prepa en Línea CEP es eh, tiene por intención formarnos de manera integral. Es decir, que no solamente venimos a aprender conocimientos teóricos de una materia, sino también desarrollar habilidades, actitudes que nos sirvan para la vida. Entonces, pues muchas felicidades por estar aquí en esta última semana. Como saben, es en esta semana donde pues entregamos la actividad que tiene mayor peso, ¿sí? Que es en este caso nuestro proyecto integrador. Entonces, en esta semana, hacer una semana de integración, precisamente si se dieron cuenta, revisamos todos los temas, volvemos a revisar los temas que vimos a lo largo del módulo, ¿sí? Volvemos a revisar los mismos temas que vimos a lo largo del módulo, para ponerlos en práctica, y a través de este proyecto integrador. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente en esta sesión va a ser en la sesión de hoy miércoles y en la sesión de el viernes, vamos a hacer un repaso de los principales temas, aquellos temas que considero son los que más te sirven para desarrollar el proyecto integrador y temas que te van a servir a lo largo de tu estancia aquí en Prepa en Línea CEP, a lo largo de estos módulos y también el resto de tu vida. Sí, son temas sumamente importantes que nos pueden acompañar y servir en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estas 2 sesiones y pues es la última semana donde puedes compartir, participar aquí en los espacios abiertos para el aprendizaje
y que, como sabes, pues vas a obtener participaciones extra. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra presentación. El orden de la presentación es el siguiente: introducción, aprendizaje significativo. Me hubiese gustado tener aquí compañeros, esperemos que a ver si alguien se integra, para que nos compartan qué aprendieron, qué se llevan de este módulo. El aprendizaje significativo, aquello que ya no se te va a olvidar, que viste en este módulo 4, que crees que te va a acompañar en los próximos módulos, o el resto de tu vida, ¿no? Un aprendizaje significativo, que me parece que son bastantes, pero quisiera escucharlos de su propia voz. Pero bueno, si no llega nadie de manera síncrona, bueno, entonces daremos el espacio, para avanzar en lo que sigue. Revisaremos el proceso de lectura. El proceso de lectura, que es esta herramienta que tenemos para apropiarnos del conocimiento, para viajar al pasado, para conocer el arte de otras épocas, para adquirir conocimiento, en fin, podré llevarme toda la sesión hablando de la importancia de la lectura. Entonces, vamos a revisar nuevamente lo que es el proceso de lectura, cómo vivirlo, porque a lo largo de los módulos vas a ocupar la lectura, es tu principal herramienta, la lectura. Entonces, importante que tomemos en cuenta estos pasos del proceso para que podamos lograr la intención que buscamos al momento de realizar una lectura. Siempre estamos buscando algo cuando leemos o lo hacemos simplemente también por mero placer, pero cuando aplicamos el proceso, pues logramos conectar mejor con la lectura. Revisaremos nuevamente el esquema de lo que son lo que es la literatura, sus géneros y subgéneros literarios, así de manera general, ya que es precisamente este módulo orientado a la literatura. Nuevamente, revisaremos estos dos conceptos que son fondo y forma. Como lo hemos visto, pues todo ente, todo lo que existe tiene un fondo y tiene una forma. En el caso de los textos, también, si nosotros sabemos identificar el fondo y la forma con anticipación, podremos fluir de una manera más fácil en nuestras lecturas y por lo tanto obtener el aprendizaje que trata de darnos a entender, que trata de comunicarnos el escritor, el autor, el poeta, el cuentista, el novelista, el ensayista, el dramaturgo, etcétera, etcétera. Aspectos de análisis en las obras literarias, también sumamente importante. Estos elementos para poder analizar una obra literaria, pues tenemos que considerar ciertos elementos. Esos elementos, bueno, pues los vamos a considerar, a revisar nuevamente, porque nos van a acompañar a lo largo de estos módulos aquí en nuestro proceso formativo en Prepa en Línea CEP. Pues vamos a revisar nuevamente estos aspectos, como lo son el argumento, el tema, y demás. Revisaremos también, como sabemos, tenemos que hacer nuestro proyecto integrador, que en este caso es la historieta como creación literaria. Entonces, vamos a ver lo que es la historieta. Les voy a poner ejemplos de cómo podría quedar su historieta, porque siempre hay dudas, ¿no? De cuántos cuadros, diapositivas puede tener mi historieta. Entonces, vamos a abordar esa parte. Revisaremos también estas dos herramientas: cómo poder crear la historieta por medio de Pixton y cómo poder crear la historieta por medio de Canva. Eh, Sabemos pues de antemano que en el caso, en lo personal, me gusta mucho más, se me hace más práctica Pixton, pero
no nos permite descargar la historieta ni compartir el enlace. Hay otras formas, que es hacer una captura de pantalla, y pues pegarlas en las diapositivas, o irla formando en una plantilla también, dependiendo del estilo, de lo que cada quien quiera realizar, pero tenemos esas opciones o la podemos realizar a través de Canva, donde sí nos permite compartir el enlace, pues de esta manera poder crear nuestra historieta. Revisaremos también lo que es el foro de integración, principalmente para dar oportunidad a que ustedes generen participaciones extra. Entonces, compartiremos en ese sentido todo lo que hemos estado viendo en el foro de integración. Y por último, daremos espacio a preguntas, comentarios, dudas, todo lo que quieran compartir. También habrá espacio para ello. Muy bien, vamos a continuar. Como introducción, déjenme acomodarle aquí un poco. Ahí está. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. El propósito, fíjense qué propósito tan significativo tenemos, es que amplíes tu visión y tomes conciencia, qué hermosa palabra, de las diversas formas de ver la vida y el mundo distintas a la tuya y de la de quienes conoces. Eh, Esto me parece sumamente importante. Fíjense, ¿no? Cuántas ventajas, bondades, todo lo que nos regala la literatura y todo lo que aprendemos en este módulo. Nos damos cuenta que nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que existen tantas maneras de pensar como seres humanos en el planeta, 8.000 millones de seres humanos que nos encontramos en este planeta Tierra. Entonces, esto es sumamente significativo porque creo que nos ayuda a ahogarnos menos en vasos de agua, porque se quita esa carga también, ya que a veces nuestra mente suele jugar en nuestra contra, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa amplitud, y nos damos cuenta que existen muchísimas formas de ver la vida, muchísimas percepciones distintas a la nuestra, nos enriquece y nos ayuda a salir de nosotros mismos también. Esto es maravilloso. Se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo, definitivamente. Haciendo alusión, alguna vez les compartí en semanas anteriores esta frase de Andrés Manuel, ¿verdad? De nuestro presidente de la República, que dice, alguna vez lo escuché, que dijo, no puede haber texto sin contexto. Totalmente de acuerdo. Con base en esto que decimos, definitivamente las creencias, los valores, las normas, todo lo que encontramos en una obra literaria, pues tiene un antecedente, tiene un origen, una cultura, algunas circunstancias que dieron origen a esa obra. Entonces, para poderla realmente interpretar de una manera adecuada, pues definitivamente tenemos que considerar estos elementos. ¿Sí? Muy bien. La literatura, eh, primeramente recordar que, ¿qué es la literatura? Nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, eh, en su definición más sencilla, más básica, más práctica, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura. Y la literatura, para su estudio, se divide en tres géneros. Existen tres formas
generales de literatura. Tenemos al género narrativo, ¿sí? Tenemos al género lírico o poético y tenemos al género dramático, ¿sí? Cada género tiene intenciones distintas y tiene también características distintas. Por ejemplo, en el caso del género narrativo, tiene la intención de contarnos relatos, de contarnos historias por medio de un narrador y utiliza como prototipo textual, como forma de redactar, la narración, ¿sí? Entonces parece un trabalenguas. El género narrativo utiliza un narrador y su prototipo textual es la narración. Hay personajes, tiempo, espacio y existen muchas subgéneros, es decir, hijos de la narrativa, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a la novela, la fábula, la epopeya, el mito, el cuento, son subgéneros del género narrativo. Bien, en el caso del género lírico, tiene por intención transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella. Esa es la intención, ese es el propósito que tiene el género lírico, transmitir emociones, sentimientos de manera bella, pensamientos también. Y existen muchas formas también de poesía. Tenemos la canción, el himno, el madrigal, entre otras, el verso libre, la poesía en general, como principal forma de textual, como prototipo textual, tenemos que utiliza el verso principalmente. Si vemos nosotros versos, estamos frente a un texto lírico o poético. Si nosotros vemos una narración, estamos en el género narrativo. Y por último, el género dramático. El género dramático tiene por intención servirnos de reflexión, servirnos de catarsis. Para eso ha sido creado el género narrativo, para darnos cuenta, servirnos, le digo yo que es como una forma de, es como un espejo, nos sirve para reflejarnos nuestros comportamientos, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Por lo regular no nos damos cuenta de esto hasta que lo vemos desde otra perspectiva, desde otra óptica, ¿no? Desde fuera. Y esto sucede a través del género dramático, cuando como estamos disfrutando de una puesta en escena, de repente nos damos cuenta que ese comportamiento que está teniendo ese personaje es igual al de nosotros. O que se está comportando o que está pasando por una situación muy similar a la que nosotros estamos pasando. Y entonces nos damos cuenta de que hay formas diferentes de interpretar lo que sucede o formas diferentes de solucionar las problemáticas que estamos pasando. Fíjense, ¿no? Qué extraordinario es el arte, qué extraordinario es la literatura y en este caso, el género dramático. Entonces, en el caso del género dramático, su principal forma son los diálogos. Si nosotros vemos diálogos, en el caso de, si encontramos diálogos en un texto, sabemos que estamos frente a un texto dramático, a un guión teatral. Y existen también muchas formas del género dramático, les llamo yo hijos, ¿no? Hijos del género dramático. ¿Cuáles son los hijos del género dramático? Por ejemplo, tragedia, comedia y drama como géneros mayores. Tragedia, comedia y drama. Como géneros menores tenemos la ópera, el sainete, el monólogo, en fin, representaciones ante un público. Entonces,
Con esto acabamos de hacer un repaso general de lo que es la literatura, sus géneros y sus subgéneros literarios. Llegamos al proceso de lectura. Muy importante el proceso de lectura, ya que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Sin duda, pues aquí en nuestro proceso en Prepa en línea C no será la excepción. Entonces, existe un proceso para leer, el cual nos va a ayudar a que podamos obtener pues el conocimiento, que podamos realmente comprender lo que el autor quiere transmitirnos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estas tres etapas, es la prelectura, la lectura y la postlectura. Bien, revisemos. ¿Qué hacemos en la etapa previa? ¿Qué hacemos en la prelectura? En la prelectura se trata de que, primeramente, tengamos un momento, agendemos en nuestra semana los días en los que más nos conviene leer y las horas en las cuales más nos conviene leer, porque tenemos seguramente múltiples ocupaciones. Entonces, en esta etapa de prelectura, es decir, antes, antes de leer, quiere decir que nos vamos a preparar. Entonces, ¿qué día me conviene más leer? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿En qué espacio? Preparar mi espacio, preparar mi lugar donde voy a leer. De preferencia, cerca de la naturaleza. Si tengo algún patio, algún jardín, todo esto va a favorecer a que podamos conectar mejor con la lectura, a que podamos viajar a través de la lectura, que sea algo que disfrutemos, ¿sí? Eso es sumamente importante, que disfrutemos la lectura. Entonces, esto es parte de la etapa previa. ¿Qué más? Que adecuemos, por ejemplo, les decía también, podemos poner un fondo musical. Si se fijan, siempre tengo un fondo igual para mis sesiones. Le tengo un poco más bajito, pero aquí está. ¿Qué sucede con la música? Otra de las siete bellas artes. Nos ayuda a conectar, nos ayuda a concentrarnos. Si hay ruidos por ahí en casa, la lectura acompañada de la música nos va a ayudar a que más fácil nos conectemos con la lectura. Obviamente, música que pueda favorecer a la concentración. Y tal cual podemos buscar música para leer y concentrarse a través de YouTube, Spotify o la herramienta que tú quieras. Habrá quien diga, no, a mí no me funciona la música, yo si tengo música, aunque sea música clásica, música para leer y concentrarse, yo no puedo, perfecto, es cuestión de cada quien. Lo que quiero que se comprenda es que cuando vas a leer, tiene que ser un momento para disfrutar. Te acompañas de un vaso de agua, de una taza de té, una tacita de café, como tú quieras, pero tiene que ser un momento agradable, ¿sí? Que tu cerebro relacione la lectura con un momento en el que vas a disfrutar de un buen café, de un buen vaso de agua, de una buena música, que te vas a relajar. Fíjate, ¿no? De qué manera te comparto la lectura a diferencia de ponernos a leer, no sé, acostados en nuestra cama, acostados en nuestro sofá, por allá a las 10 11 de la noche, prendido el televisor, contestando mensajes, en fin, ¿podremos concentrarnos de esa manera? Imposible. ¿Sí? Entonces, es un ritual, una especie de ritual la lectura, pero cuando lo hacemos y comprendemos esto que les estoy comentando, verdaderamente es un placer la lectura. Además, ¿qué otro punto es importante en esta etapa previa? Revisar el contexto de la obra, el contexto del autor, en qué situaciones se creó la obra, bajo qué circunstancias, quién es el autor,
qué estaba aconteciendo en su vida cuando él creó la obra, en fin, todo lo que puedas saber del autor y la obra te va a ayudar a que la interpretes de una mejor manera, ¿sí? Que puedas situarte en un espacio para poder conocer la intención que estás buscando en este texto, ¿sí? A ver, permítanme un momentito. Es que parece ser que estaba esperando aquí, alguien ingresó, pero parece que ya no le fue posible. Sí, entiendo, de repente nos saca de la sesión, pero bueno, aquí estaré pendiente para pues para darles oportunidad de ingresar. A ver, sí, no. Muy bien, entonces continuamos. De cualquier manera estoy aquí pendiente por si por si ingresan sus compañeros. Todo esto es parte entonces de la prelectura. La lectura, ¿qué pasa con la lectura? Ahora sí, voy a concentrarme en ello, voy a viajar a través de la lectura, como imaginando, sintiendo, oliendo, poniendo los cinco sentidos al momento de leer. Esto va a favorecer a mi lectura, ¿sí? Que esté realmente concentrado, vivir una experiencia. Eh, ¿Qué pasa cuando vivimos experiencias? ¿Se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? Las experiencias no se nos olvidan. Positivas o negativas, pero las experiencias no se nos olvidan. Entonces, ¿cómo tengo que leer? Viviendo una experiencia, concentrado completamente en mi lectura. ¿Sí? Esto va a favorecer a la comprensión. Y por último, tenemos la etapa postlectura. ¿Qué pasa en esta etapa postlectura? De lo que nos habla esta etapa de la postlectura es que siempre que leamos, debemos escribir algo, lo que nosotros queramos, un reporte de lectura, un listado de ideas, frases, lo que nosotros queramos, pero siempre escribir algo. Eso va a favorecer que comprendamos, que realmente quede anclado el, el aprendizaje, ¿sale? Entonces, esto en cuanto al proceso de lectura. También esta parte la revisamos en semanas anteriores, los tipos de textos, pero pues son sumamente importantes también, ya que los vemos a lo largo de nuestro módulo y de los siguientes módulos. Existen muchos tipos de textos. Tenemos textos narrativos, textos descriptivos, textos dialogados, textos expositivos, textos argumentativos o lo que es lo mismo. Déjenme utilizar aquí mi lapicito. ¿Dónde estás? Aquí estás. Textos literarios, ¿sí? Cuya intención comunicativa es transmitir, contar historias en lugares determinados, transmitir emociones, sentimientos. Esa es la intención de la literatura, contarnos historias a través de los narradores, a través de los personajes, contarnos historias, transmitir emociones, sentimientos de forma estética, de forma bella. Esa es la intención que tienen los textos, vuelvo a repetir, los textos
literarios, ¿sí? Como lo son las novelas, los cuentos, las noticias, guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios, etcétera. Tenemos otros tipos de textos, los expositivos. ¿Qué intención tienen los textos expositivos? Explicar de forma objetiva algunos hechos. ¿Cuáles son ejemplos de textos expositivos? Los libros de texto, los artículos de divulgación científica, las enciclopedias, ¿sí? Tenemos también textos argumentativos que su intención es defender ideas y expresar opiniones. ¿Qué ejemplos tenemos de textos argumentativos? Los artículos de opinión, las críticas en prensa, etcétera, etcétera. Para bajarle necesito cerrar aquí, entonces, bueno, vamos a continuar. Fondo y forma, ¿sí? Nuevamente, retomamos. Vamos a ampliarlo otro poco. Perdón, es que se mueve aquí mi cursor. Ahí está. Fondo y forma. Todo ente, todo lo que existe tiene fondo y tiene forma. Por ejemplo, el fondo es el contenido de lo que tratan las obras. Eso es fondo. Forma es el físico. Por ejemplo, si está escrito en verso, si está escrito en prosa, si es una narración, una descripción, una argumentación, un diálogo. Entonces, fondo es el interior de lo que tratan las obras y forma es exterior, el físico. ¿Sale? Muy bien. Aspectos de análisis en las obras literarias. El argumento. ¿Qué es el argumento de lo que trata la obra? Podemos conocerlo con la pregunta, ¿qué sucede en la obra? El tema es mucho más breve, la idea central, la acción. ¿Qué es la acción en una obra literaria? La acción son los diferentes hechos y que en un cuento, en una novela, pues son bastantes, ¿verdad? Los hechos, pero que cuando nosotros analizamos una obra, los clasificamos en estos tres puntos. ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en el nudo? ¿Y qué pasa en el desenlace? Conociendo estos tres momentos, podemos identificar de manera general las acciones más significativas de la historia. También dentro de una historia tenemos un tiempo que es, hay de dos tipos, un tiempo objetivo o cronológico, tal cual, ahí aparecen los días, las fechas, las horas, etcétera. O tenemos otro tipo de tiempo que es solamente el que transcurre en la mente de un personaje al cual le llamamos subjetivo o psicológico. Tenemos un espacio dentro de una obra cuando la queremos analizar y podemos conocer el espacio con la pregunta ¿dónde se desarrolla la obra? Tenemos dos tipos de espacio, espacio interno y espacio externo, ¿sí? El espacio externo es dónde, en qué época, en qué espacio se produce la obra y el tiempo interno es el lugar donde acontece la historia en un parque, en una casa, etcétera. Y por último, los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son estos seres que llevan a cabo la historia, ¿sí? Y que pueden ser de varios tipos. Personajes principales, personajes secundarios, personajes incidentales. Y llegamos a la historieta. ¿Qué es la historieta? ¿Por qué vemos la historieta? Pues sabemos que es nuestro proyecto integrador. Vamos a desarrollar
Nuestro proyecto integrador, pues es precisamente hacer estas formas emergentes de literatura, estas formas creativas de crear textos literarios, como lo es en este caso la historieta. ¿Qué es la historieta entonces? Un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que está dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. Entonces, una obra, una historieta es precisamente eso, una historia acompañada de imágenes, ¿sí? Que igual como todo texto, pues tienen una estructura lógica, tienen un inicio, tienen un desarrollo y un desenlace. Pasos para crear una historieta. Primero, decidir el tema. Ya en este caso nosotros sabemos cuál es ese tema que nosotros vamos a hacer, que en este caso es nuestro proceso aquí en el módulo 4, ¿sí? ¿Cuál fue nuestro proceso aquí en el módulo 4 y cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos? Ese es de lo que nosotros vamos a hacer nuestra historieta, ¿sale? Después, crear a los personajes, que en este caso también ya tenemos a los personajes. ¿Quiénes son? Nosotros somos los personajes. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, la familia, nuestros compañeros de trabajo, en fin, toda la gente con la que compartimos, es parte de nuestra historieta. Tercero, realizar un boceto y por último, armar la historieta. Tips para crear una historieta. Y esto nos ayuda a conocer que que nuestra historia tiene una estructura, que hay un inicio, que hay un desarrollo, que hay un desenlace. Este tipo de preguntas nos ayuda a comprender o a darnos cuenta que realmente tenemos todo en nuestra historieta. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y qué? A través de estas preguntas. Ejemplo, ¿quién es? Nuestra primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién es? Érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Luego, ¿qué hace? Entonces, se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño muy valiente, no sirvió de nada, ya ni quería salir a la calle. ¿Qué? Al final, en una esquina, se cruzó con otro niño que le enseñó que asustar no es tan divertido. Aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. ¿Sale? Algunos tips para conocer cómo crear la historieta y que tenga una estructura lógica, porque luego a veces eso es algo que nos falla, que no le damos una estructura adecuada, que no hay una introducción, que no hay un inicio, no hay un desarrollo, no hay un desenlace. Entonces, como todo texto, debe de tener esta estructura lógica. Y aquí les comparto un ejemplo de una historieta, de cómo podría quedar tu historieta, ¿sí? Fíjense bien, esta historieta en este caso tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros, ¿sí? Entonces, sé que puede ser alguna de las preguntas. eh, ¿Cuántos cuadros puede tener mi historieta? Bueno, pues yo diría que como mínimo 6 cuadros, como máximo algunos 12. Va a depender de las necesidades de tu historieta, de tu creatividad, etcétera. Sí, lo importante aquí, como acabamos de mencionar, es que tenga una estructura lógica, que haya un inicio, que haya un desarrollo y que haya un desenlace. Por ejemplo,
esta historieta pues está creada por medio de Pixton. Y aquí en este ejemplo estamos compartiendo pues, el nombre de cada cuadro, ¿verdad? De cada viñeta. Ejemplo, inicio de módulo, mis sesiones síncronas con el apoyo del asesor González, siempre atenta a los consejos de mi asesor, usando mi imaginación en cada texto literario, no hay límites, bueno, tiene un nombre para cada cuadro. Luego, aquí nos comparte en el primer cuadro, obviamente, cómo iniciaste. Puede ser que alguien, aquí en este caso, pues está esta compañera hablando con su mamá, pero puede ser que estés tú solo o tú sola, con un pensamiento aquí, con un diálogo, ¿no? O un monólogo acerca de un soliloquio en este caso, acerca de pues que hoy inicias tu módulo y que estás algo nervioso o por el contrario, o nerviosa, o habrá quien diga, estoy muy emocionado, con grandes expectativas por aprender, por conocer este módulo, en fin, los diálogos, la información, pues va a depender de cada quien. Habrá quien esté desde el principio muy contento, muy alegre, hay alguien que esté muy preocupado, en fin, tú cuentas tu experiencia como tú la hayas vivido. En este caso, aquí en este primer cuadro, en este primer diálogo, dice, inicia mi módulo 4, veré literatura de diferentes siglos y actuales. No conozco mucho de ellos, espero no sea difícil. Tranquila, hija, le responde la madre, puedes apoyarte en tu asesor en las sesiones síncronas que les imparte. ¿Es correcto? Eh, Luego, en el siguiente cuadro, bienvenidos a este módulo, dice el asesor. Saben que cualquier duda eh, estaré para apoyarlos y hacer de este módulo un gran aprendizaje. En fin, entonces, eh, si se fijan, en este ejemplo de esta historieta, hay un orden, hay una evolución, hay una estructura y está compartiendo también cuál fue su experiencia, pero también está mencionando aprendizajes concretos. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el caso de los diferentes tipos de literatura de diferentes siglos. Luego, nos habla aquí de las nubes de Aristófanes, uno de los textos que se analizó, o nos habla acá por acá también de la debutante. Luego, por acá nos menciona acerca de textos en diferentes lenguas, en lenguas indígenas, en fin, menciona diferentes aprendizajes. Eso es importante, eso se nos pide en nuestra historieta, que mencionemos de manera concreta, además de cuál fue nuestro proceso, que mencionemos de manera concreta el aprendizaje que obtuvimos. Yo creo que, por ejemplo, todo esto que estamos abordando en esta presentación nos puede servir. Podemos hablar del proceso de lectura, de los tipos de textos, de los géneros y de los subgéneros literarios, de las obras de manera concreta que estuvimos analizando a lo largo del módulo, en fin, fondo y forma. Hay muchísimos temas que estuvimos viendo, las épocas literarias, los movimientos artísticos, en fin, hay muchísimos aprendizajes. El chiste es que los compartas y que tu historieta tenga una estructura. Por último, acá hay un cierre, en este caso, pues hace un agradecimiento al asesor González, ¿no? Entonces, muy bien, veamos otro ejemplo. En este caso, esta historieta también está correcta, también está completa, pero es más pequeña. Esta historieta solo consta de 6 cuadros, ¿verdad? También es válido, ¿sí? En este caso, nos dice
en este primer cuadro, este personaje está reflexionando solo, ¿no? ¿Qué son los textos literarios y cómo analizarlos? Se pregunta él al inicio de este módulo 4. Luego en el segundo cuadro, creo que me falta mucho por aprender. Luego dice, ahí mismo, dentro pues de esta pantalla, para analizar un texto literario, necesitas conocer el fondo y la forma del texto, así como la experiencia estética del mismo. ¿Se fijan? Aquí ya está compartiendo aprendizajes obtenidos. ¿Cuáles son estos aprendizajes? En el caso de lo que es fondo, lo que es forma, así como la experiencia estética. Nos está hablando de lo que es la experiencia estética. Son aprendizajes obtenidos o aprendizajes vistos a lo largo de nuestro módulo. En fin, igual este texto tiene una estructura, hay un inicio, hay un desarrollo y por último hay un desenlace. Veamos un último ejemplo. Esta historieta, bueno, tiene 9 cuadros. Tiene 9 cuadros y pues muy colorida, este, con diálogos muy concretos, diálogos muy precisos, hay una estructura, hay un inicio, hay un desarrollo, hay un desenlace, comparte su proceso aquí en este módulo, comparte también los aprendizajes obtenidos, ¿sí? Entonces, pues es una historieta correcta. Por eso quise ponerles estos ejemplos para que pues les sirva, ¿no? Para que puedan realizar su historieta de una manera más fácil y con mayor claridad, que les quede muy bien hecha su historieta. Entonces, por ejemplo, aquí en este primer cuadro, en el inicio, dice, mami, ¿qué aprendiste en el módulo 4? La literatura y sus diferentes géneros y subgéneros, lo que es el fondo. Fondo es lo que el autor expresa con sentimientos mediante la narración, actuación o versos, entre otros, para remover emociones de manera bella. Y la forma es la manera en que está escrita la obra, como división y estructura. ¿Qué es fondo y forma en una obra literaria? También aprendemos eh, los géneros que existen, dramático, narrativo y lírico. ¿Sale? Entonces, nos habla también de lo que es el lenguaje connotativo, el lenguaje denotativo. ¿Qué más? Nos habla de las figuras literarias, excelente, las figuras retóricas, el hipérbole, el oxímoron, el símil, menciona las literaturas del siglo XIX y del siglo XX, lo que es la experiencia estética, en fin, comparte bastante aprendizaje obtenido y además la historieta, como vuelvo a repetir, tiene una estructura hay un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Sale? Eh, bueno, pues hasta aquí vamos a llegar en esta primera sesión. En la sesión de el viernes vamos a compartir acerca de cómo poder realizar ahora la historieta. Primero quise ponerles estos ejemplos porque seguramente ya revisaron el material anexo en el foro de novedades y se dieron cuenta de cómo poderla realizar a través de Canva, a través de Pixton, porque tienen ahí enlaces tutoriales. Entonces quise ponerles estos ejemplos, pero el viernes vamos a abordar cómo realizar la historieta por medio de Pixton y por medio de Canva. Cualquiera de estas dos herramientas. También puedes realizar la historieta a través de diapositivas de Google, a través de PowerPoint, en fin, utilizar la herramienta que tú quieras. Eh, lo que
mi consejo es que pues utilicemos alguna herramienta que nos ayude a crear la historieta de una forma creativa. Eso es lo más importante, que la creemos de una manera creativa, ¿sale? Y para eso, pues bueno, tenemos estas herramientas como ya mencioné, Pixton y Canva. Entonces, ya tenemos 1 hora de sesión. Vamos a dar por concluida nuestra sesión para, pues no extendernos demasiado. Y en la siguiente clase, como ya menciono, la sesión del viernes, vamos a abordar estas dos herramientas para poder crear nuestra historieta. Entonces, con esto concluimos y pues pedirles que sigamos participando tanto en el foro Aprendiendo como en nuestra actividad integradora a manera de foro, para que es en este caso la actividad integradora Foro de Integración Poesía Digital. ¿Sale? Entonces, sin más, me despido, quedo pendiente igual de sus participaciones, de la entrega de sus trabajos y de cualquier duda, de cualquier inquietud que surja acerca de la realización de sus actividades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en línea C. Muchas gracias, hasta la próxima.